Y lo que para nosotros es imposible, para Dios no. Para Dios todo es posible. Y para reconstruir muchas veces las heridas que hemos causado o las heridas que nosotros mismos tenemos, entonces necesitamos de Dios, porque solo no podemos, hermanos. Solo no podemos. Solamente Dios tiene ese poder y esa capacidad de reconstruir nuestra vida, de reconstruir nuestro corazón y hacerlo perfecto. Por eso me alegró que ustedes llegaran a la conclusión que lo que tienen ahora es más valioso que lo que tienen antes. Porque en eso que tienen ahora es la mano de Dios que ha actuado. Es lo que te ha ayudado a comprender la vida como la comprendes ahora. Nosotros somos frutos de nuestros errores y de nuestros errores aprendemos. ¿Sí ven? Ya después tú no vas a mirar a la persona como lo mirabas antes. Es que el amor es más puro después de que ha habido heridas. El amor no es cuando tú te casas, porque decirle sí ahí es muy fácil. Eso no es amor. Amor es cuando han pasado tribulaciones, enfermedades. Amor es cuando han estado a punto de separarse y han buscado la manera de seguir adelante. Después de todas esas experiencias ustedes pueden decir, aquí hay amor. Antes no. Antes había enamoramiento, que es muy diferente. Pero el amor llega después de las luchas, después de las decepciones, después de incluso infidelidades, después de fracasos. Y cuando ya están juntos, ahí sí pueden decir, después de 50 años que se han aguantado muchas cosas y que han sobrevivido a muchas cosas, ustedes pueden decir, esto es amor. Porque después de tantos dolores de cabeza, continuar así y decir, voy a seguir adelante. Yo conozco personas mujeres que han perdonado infidelidad y han seguido adelante. Ese amor es más perfecto y más puro que cuando se prometieron en el altar. Muchísimo más puro. ¿Sí ve? Así que Dios reconstruye. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios está haciendo su obra en estos momentos en ustedes y en su vida. Y muestra de eso es que ustedes están aquí hoy. Yo digo, cuando miro atrás y veo esa vida de dolor, esa historia de dolor, porque había mucho dolor. En mi vida hay mucho dolor. Hoy, por ejemplo, hice un descubrimiento. Porque yo el daño que causó en mi corazón era tanto que yo era alexitímico. ¿Alexitímico qué es? Una persona incapaz de manifestar emociones. O sea, yo no sentía emociones. O sea, yo las únicas emociones que sentía eran las negativas, las de tristeza, las de rabia, pero yo no lograba identificar cuando amaba a alguien, no lograba identificar cuando estaba feliz, no lo sentía. Yo hoy estaba en la misa y yo hoy me sentí contento. Y yo dije, Señor, gracias porque hoy puedo reconocer y sentir que estoy contento. Y esto es una obra de Dios que poco a poco ha hecho. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene la mano de Dios que ha ido reconstruyendo. Amén. Y yo sé que si nos ponemos a escuchar la historia de ustedes, podemos ver la gloria de Dios en este salón. Amén. Y podemos ver cómo Dios ha sido maravilloso y bello con nosotros. Y así como lo ha hecho, lo va a seguir haciendo. Lo que es que no podemos perder la esperanza. A veces decimos, ya no hay nada que hacer. Ahorita me decía es mejor dejar las cosas quietas. No, nunca es mejor dejar las cosas como están. Siempre es mejor buscar la sanación. Amén. Pero sanar es doloroso también. Perdonar es doloroso. Porque a veces tú lo tienes por allá, no te molesta, y sanar implica volver a meter el dedo en la herida y abrir la herida. Pero si no metes el dedo en la herida y abres la herida, nunca vas a sanar. Y a veces pasa mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Que se reconcilian, nunca se piden perdón, comienzan a andar como si nada, pero la herida está ahí. Y por eso la mujer cada cuanto lo recuerda, ¿no? Mira que tú hace 18 años hiciste esto. Por favor, sana el corazón. 18 años. ¿Pero por qué? Porque que no ha sanado el corazón. No lo ha sanado de verdad. Y sanar implica meter de nuevo el dedo ahí, que te duela de nuevo, para que así llegue la sanación después. Reconstruir es muy doloroso, es muy difícil, pero es el mejor camino, hermanos. Es el mejor camino. A veces tus hijos parece que estuvieran muy grandes y que ya no hubiese nada por hacer. Siempre hay algo por hacer. Siempre hay caricias que dar. Siempre hay abrazos y besos que dar. Puedes comenzar ahora. Nunca es tarde.
Porque a veces decimos, es que es tarde, es que ya yo no puedo hacer más nada. Mentira, nunca es tarde. Siempre hay tiempo para comenzar, siempre hay tiempo para recuperar las relaciones con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, siempre hay tiempo. Así que entre más te demores en comenzar, más te demores en terminar. Así que hay que hacerlo de una vez. Pero este proceso es muy bonito. Yo esta actividad la hice con una tacita de barro. La partimos, esa es más dolorosa, ¿no? Porque es una tacita muy bonita. La partimos, la reconstruimos y yo todavía tengo mi tacita. Y en cada una de las rendijas de las cicatrices, porque nunca va a quedar como antes, hay una historia. Esta cicatriz, detrás de cada cicatriz hay una historia. Cuando uno, si ve su cicatriz, uno puede decir, por ejemplo, yo tengo una aquí, y detrás de esta cicatriz hay una historia. Yo jugando, tenía como 5 años en el colegio, correteando a un muchacho para pegarle, me tropecé, me caí, ¡pah! Y entonces la profesora me tocó llevarme o que me cogieran puntos. Detrás de cada cicatriz hay una historia de dolor y una historia de sanación. Por eso sus cicatrices, la cicatriz del corazón de ustedes son valiosas. Son valiosas. Porque detrás de cada cicatriz hay una historia de dolor, pero al mismo tiempo hay una historia de sanación. Y si todavía la historia de sanación no está, pues te toca comenzar a trabajarlo y buscarlo. Ahora, una de las cosas, porque eso le pasó a mi mamá con nosotros, creo que lo comentaba en la misa más o menos, ¿no? Mi mamá siempre fue una mujer rígida, dura, seca, que nos maltrataba. Y ahora ya estamos grandes, mis hermanas están grandes, pues yo conozco de la palabra de Dios, mis hermanas lastimosamente no. Sí son católicas, pero no han tenido esa experiencia de Dios como la he tenido yo. Ellas todavía tienen cierto dolor en el corazón hacia mi mamá. Y entonces llega mi mamá y le pide afecto, que porque ellas son apáticas, porque ellas no la abrazan. Y alguna vez me tocó confrontar a mi mamá y decirle, mamá, usted no puede esperar cosechar lo que no sembró. Porque a veces pasa eso. Son palabras muy duras, pero es cierto. A veces queremos cosechar lo que no hemos sembrado. Mami, si usted quiere que mis hermanas sean así con usted, comience a hacerlo ahora. No, pero es que yo no soy así. Bueno, entonces no espere que mis hermanas lo sean con usted. Porque la vida no es así. ¿Sí ven? Comiencen a sembrar, para que después no les pase como a mi mamá. Comiencen a sembrar, que en su momento cosecharán. Esta vida lo que necesita es mucho amor, hermano. Ayer discutía con un padre amigo, es mi mejor amigo, es sacerdote también, y él decía, hablándole de los jóvenes, hablaba de que hay que enseñarle a los jóvenes a que sean exitosos, a que los papás pueden equivocarse. Y yo le decía no, porque un joven de 10, de 12 años en realidad no está pendiente en el éxito. Él quisiera tener una casa lujosa, pero la principal necesidad de un joven no es la riqueza. La principal necesidad de un joven es el amor. Eso es lo que necesita. Y cuando usted le dan amor, le dan riquezas, en realidad. Porque una persona sana llega muy lejos. Porque una persona que tiene el corazón lleno llega muy lejos. Una persona que tiene el corazón vacío difícilmente llegará lejos. Entonces, quisiera seguir reflexionando sobre esta actividad, pero ustedes orarán, ustedes meditarán. ¿Qué les invito? A que no boten esa hoja. A que si no la han terminado de reconstruir, la reconstruyan, así en pedacitos. Y si pueden enmarcarla, enmárquenla. Yo mi tacita la tengo en un lugar especial, para verla todos los días y recordar todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, todo lo bonito que el Señor ha hecho, y ahí la tengo. Así que ojalá, si tú puedes enmarcarla y ponerla en tu cuarto o en la sala, enmárcala. Y la gente dirá, uy, pero ese está como feo ese cuadro. Pero tú sabrás que no está feo. Tú sabrás que es tu vida y tú sabrás las enseñanzas que hay detrás de esa imagen. Que no importa si para los ojos de los demás está feo, porque ya tú sabes todo el significado que hay ahí.
Por eso nosotros, todos nosotros podemos ser héroes. Porque no necesitamos no tener miedo. Lo único que necesitamos es valentía para que con miedo podamos hacer las cosas.